Prueba. Bueno, ¿cómo están? Buenas. Hola, gusto de saludarlos. Un gusto estar nuevamente con ustedes en un video más de conversaciones conmigo, en la que estamos tratando temas personales sin tratar de sustituir los servicios especializados de un terapeuta, un psicólogo, cualquier especialista en cuestiones tanto conductuales como emocionales, ¿no? Son vivencias propias, son parte de mi vida y las comparto para aquellas personas que pasan por circunstancias similares, pues puedan tener una compañía, un apoyo en estos momentos que pueden ser difíciles y que tal vez nosotros mismos no compartimos con nadie más. Que sirva esto también de experiencia para aquellas personas en que son procesos que podemos vivir acompañados dentro de nuestras propias limitaciones por la soledad o por el temor a ser juzgados por estas circunstancias. Pues bueno, platicábamos la vez anterior que con mi llegada al seno familiar de la familia de mi papá biológico, este, pues tuve cierta estabilidad emocional, digámoslo así. El cariño era suficiente, era bastante, era confortable, tanto que a la postre generará en mí cierto exceso de comodidad. Cualquier joven que se sienta demasiado acogido, pues puede incurrir en ese sentimiento de estar cómodo, ¿no? De, pues no tengo mucho que hacer, mucha gente me quiere, ¿no? Pero bueno, tal vez ocultábamos algunas cuestiones emocionales en ese sentido. Sin embargo, lo que ocurre posteriormente con mi llegada a Chiapas, ya comenté lo de la partida de mis abuelos, pero haciendo un pequeño regreso en el tiempo, comentaba que la etapa de preparatoria fue complicada. Yo, debido a estas circunstancias de los movimientos constantes que tuve por los cambios que mi mamá adoptiva realizó para poder estar en un hogar por el motivo de la separación de mi papá, pues ocurrió esta circunstancia de cambiar de escuela constantemente. Repercutió en la secundaria y posteriormente, en cierta forma, repercutió en preparatoria. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista psicológico, digámoslo, yo tengo una cierta necesidad de estar solo, no, no estoy mucho tiempo en compañía. Ahora que ya estoy casado y que tengo a mis hijos, pues la compañía son ellos y yo la disfruto grandemente. Pero en esos momentos no. Es decir, siempre me ha gustado tener mucha privacidad. Además, por lo que platicamos inicialmente en videos anteriores, soy hijo único, es decir, no tengo hermanos. Mis hermanos son mis tíos. Así de simple. Y pues en la preparatoria yo regreso a Chiapas con mis tíos ya graduados, una es licenciada en educación, el otro es licenciado en derecho. Regresamos los tres más chicos, se puede decir así. Regresamos a casa, mis tíos empiezan su actividad laboral y yo me quedo en preparatoria. Fue complicado porque yo nunca tuve una amistad duradera de esa época. No recuerdo más que algunos nombres o apellidos de compañeros con los que departimos. Grandes amigos, tuve grandes amigos durante esa temporada, pero no se quedaron arraigados a mí con el tiempo. Es decir, no perduré yo esas amistades porque no tengo o no tenía yo esa capacidad de cultivar una relación estable de amistad y mantenerlo al transcurso del tiempo porque no sentía la necesidad de hacerlo. Es decir, no sin darme cuenta, yo mismo no mantenía conmigo o cerca de mí a mis amigos.
Creo que esta circunstancia puede ser complicada para otras personas, pero a mí me causa mucha satisfacción el estar solo. Me gusta, lo disfruto. Este, Como lo comenté anteriormente, la televisión fue mi compañera durante mucho tiempo. Entonces me adecué, me acostumbré a que la televisión me proporcionara la mayor cantidad de felicidad que pudiera y la disfruto todavía. Me gusta mucho la televisión. Pero yo en esa parte de la preparatoria no fui una persona destacada en, en el estudio. Digo, no soy un mal estudiante, no lo fui. Nunca lo he sido a pesar de mis altibajos, solamente el año en que mi madre estuvo enferma, muy enferma, que fue el quinto grado de primaria, fue mi grado catastrófico. De ahí tengo una regularidad en cuanto a conocimiento y en cuanto a estudios sin ser brillante. Eso tocaremos después porque surgieron detalles durante la secundaria que para los que están cerca de mí, para mi núcleo familiar, concentraron o formaron criterio de que tal vez yo sería en el futuro, cuando creciera en estos tiempos, eh, distinto en cuanto a la responsabilidad por el tipo de poca disciplina educacional que tuve, pero bueno, eso lo platicaremos en algún otro momento. Pues esta lejanía de la preparatoria, cuando pasé a la universidad, tuve grandes amistades también. Yo en la universidad conocí grandes amigos. Lamentablemente con el paso de los años y con mi matrimonio, el trasladarnos a la Ciudad de México, posteriormente encontrarnos aquí en Toluca, perdí el contacto con ellos. La cantidad de trabajo que he tenido durante todos estos años no me ha permitido reencontrar esas grandes amistades, que nada más son dos. Y lo lamento porque eran grandes amigos y entrañables compañeros a quienes, donde estén, les mando un gran saludo y los recuerdo con mucho cariño. Al finalizar al finalizar la universidad, yo conozco a, a quien es ahora mi esposa y posteriormente nos casaremos y formaremos nuestra familia, que actualmente tenemos ya casi 30 años de matrimonio y incluyendo los 4 años de noviazgo, ya los superamos. Vamos a hacer 28 años de casados. Ha sido una experiencia fenomenal, enormemente satisfactoria y eso lo dejaremos también para un capítulo independiente. Pues bien, como pueden ver, estos procesos de la vida que me proporcionó este tipo de movimientos emocionales, este cúmulo de experiencias, este, me formaron de esa manera. Pero no lo lamento, es decir, lo que he aprendido lo he disfrutado, lo que he vivido lo he disfrutado, tanto lo negativo como lo positivo. Entiendo que la vida me la presentó para algo. Una finalidad debe de tener todo esto. Me estaba preparando tal vez para mi vida en casa con mi familia, o me está preparando o me estuvo preparando para algo más en el futuro, aún no lo sabemos. Pero en fin, quería concluir esta parte y me quiero regresar un poquito atrás porque estaba yo recordando eh, en estos días circunstancias relacionadas con mi papá adoptivo, de quien llevo su apellido. Este punto es no trascendental, pero sí importante, porque cuando mis familiares, mi abuela principalmente, ya estoy con ella en la secundaria, ella al mantenerme unido a la familia, formar parte de ella, pues obviamente el contacto con mi padre desde los 8 años no tuve
acercamientos más que esporádicos, una llamada telefónica o una ida a visita a su trabajo, pero nunca fue ya recurrente. Posteriormente, con el paso de los años, recuerdo que cuando tenía aproximadamente 18 años, en unos de estos viajes que hacíamos a la Ciudad de México, ella comentó con algunas de mis tías y mis tíos que tendríamos que ver cuál era la situación que mi padre en ese momento iba a tener o si quería seguir teniendo conmigo como hijo, ya que llevó su apellido. No tanto como desde un punto de vista de algo económico, sino desde un punto de vista de padre, de figura paterna, aunque ya tenía la de mi abuelo en ese momento, pues nunca veían en mi familia una cierta responsabilidad a ese compromiso inicial cuando se me invitó a formar parte de su familia. Entonces, esta complicación, este punto fue algo que entiendo que se tenía que hacer. No, como le dije, no desde el punto de vista del dinero, sino desde el punto de vista de la responsabilidad. Entonces recuerdo que en esa época teníamos la familia tenía un Volkswagen, un carro pequeñito que sirvió durante muchos años tanto a mis tíos universitarios para trasladarse, como posteriormente a- al terminar, pues para las labores del hogar. Este, bueno, no quiero divagar con lo del automóvil, pero fuimos mis tías algunas de mis tías con mi abuela y un amigo de la familia, a Jardín Balbuena, que ahí se encontraba nuestro domicilio original cuando yo era niño, y fuimos a buscar a mi papá ya él ya establecido con su nueva familia. Aquí voy a hacer otro paréntesis. Mis padres, su matrimonio original empieza con un matrimonio formal. No se acostumbraba en aquellos tiempos eso de que ahora es muy común, de vivir juntos y formar una familia y dar por sentado las responsabilidades propias del matrimonio sin estar casados. Claro, ahora ya están esto tan avanzado que pues, el concubinato tiene los efectos propios del matrimonio, pero bueno, en esa época era algo distinto, las formalidades ante todo. Entonces, como lo dije, ellos se casaron, nosotros nos vamos, pero no nos vamos con un divorcio. Es decir, no sé, mi madre se separa de mi papá y empezamos a peregrinar con los tíos, o con los tíos abuelos, ¿no? Pero él se queda en una nueva relación, en su departamento. Con el paso de los años, cuando lo vamos a buscar, pues ya viven juntos. E incluso recuerdo que alguien me comentó, yo no lo recuerdo directamente, que él se casó con su pareja con la que formó su nueva familia en un evento de muchos matrimonios que se hizo en el Zócalo por allá de 2006, 2000 y 2008 o algo así, no lo recuerdo. Entonces, incluso mi madre nunca supo que se divorció él de ella, nunca tuvimos noticia de cómo se llevó a cabo el divorcio, sabiendo él dónde podía encontrarnos con una llamada. Pero en fin, eso es el paréntesis. Entonces fuimos a verlo y me acuerdo muy bien que ahí conocí yo a mi media hermana de apellido, a la hija de mi papá con su pareja. Era muy pequeñita en esos años. Si yo tendría 18 y ella tendría 4 o 5, no lo recuerdo. Pero yo estuve un instante y mi abuela llegó, nos hicieron pasar, nos atendieron, como conocidos. Evidentemente no fue un choque que yo recuerde algo ni violento, ni grosero, ni
ni repulsivo, pues, sino algo serio y formal, algo con la importancia de venir a hablar con un padre de qué va a pasar con su relación con su hijo, si es que las quería seguir teniendo. Pero esta, esta circunstancia, al momento, mi mente recuerda que llegamos, platicamos, unos saludos, ofrecimientos de agua, etcétera. Pero yo recuerdo que el ver el departamento me trajo muchos recuerdos de mi infancia. El departamento tenía bloques de concreto sin repello, es decir, se veían los bloques, era como el estilo de esos departamentos y me trajo recuerdos de mi niñez. Entonces yo no me quedo a la plática, yo salgo de la casa, del departamento, desciendo las escaleras hacia los pasillos de la unidad Kennedy. Y recuerdo que caminé por el pasillo, uno de los pasillos que daban hacia el área donde se encontraban como las tienditas, la paletería, lo que yo recordaba de mi infancia. Recordé el kinder, eh, Leonardo da Vinci, creo que se llamaba, no te lo estoy recordando. Recordé la pared, los colores, ya no eran los mismos, pero recordé en mi mente cómo se encontraba en ese momento. Caminé hacia el área de las, de las tiendas, de famosos, la tienda de Don Panchito, era la tienda, recuerdo, que vendía pues golosinas, dulces, enseres misceláneas, ¿no? Crucé un pasillo, no me acuerdo muy bien, pero detrás de ese edificio donde estaban el área comercial, se encontraba la escuela primaria en la que yo estudié, que es la de Estado de Israel, que se encuentra ahí en Balbuena. Vi el edificio de la escuela primaria, vinieron a la mente algunos destellos de recuerdos de la primaria. Tengo por ahí la foto con mis compañeros de tercer grado, si mal no recuerdo. Sí, 76, no recuerdo bien la fecha. No soy muy bueno recordando fechas de nadie. Soy muy malo para recordar onomásticos, cosas relevantes. Lo estoy perdido. Mi esposa es la que me recuerda eventos familiares, fechas, cumpleaños de mis personas cercanas, de mi familia. Yo no las almaceno. Pero recuerdo muy bien esa parte de la primaria, como recordar incluso que creo que alguien me empujó de unas escaleras y me caí, no recuerdo qué pasó después, etcétera. Estando en esos pensamientos de antaño, eh, llegó mi papá y me alcanzó en esos pasillos cuando yo ya venía de regreso. Habría tardado 10 minutos. Eh, fue muy, fue muy agradable porque en esos tiempos, en esa época, había una paletería y vendían un sabor un sabor a uva, un sabor uva que ya no es el mismo sabor de uva de hoy en día, pero un sabor uva muy particular de las paletas de hielo. Lo tengo muy presente. Ya estoy hasta salivando. Lo tengo muy presente ese sabor. Y recuerdo que eran unas paletas muy pequeñitas, como individuales. O sea, no una paleta clásica grande, sino unas paletas pequeñitas como mini. Y valían un peso. Y recuerdo que yo iba acompañado de mi mamá, bueno, mi madre me llevaba y comprábamos una paletita de un peso. Mm, Muy bonitos recuerdos. Entonces él me alcanza, este, caminamos de regreso hacia el departamento nuevamente y él me comentó, o sea, como que
Después supe de qué fue la plática. Claro, mi abuela me comentó, me contó el- los pormenores de la charla, pero en ese momento yo no pensaba en eso. Pero él me comentó que lo considerara siempre presente, que él siempre tuvo la intención de darme lo mejor, de hacerme un hombre de bien, que nunca pretendió lastimarme emocionalmente o causar algún daño en mí distinto a lo que ocurrió con la separación de mi madre. Yo ya estaba próximo a cumplir los 18 años, creo, no estoy muy seguro. Este, y en ese transitar me comentaba estas circunstancias y sí me comentó yo intenté formar un patrimonio para ti, el negocio que intenté hacer, que era de ganado o algo así, no funcionó, se perdió el ganado, no fue posible el negocio con quien intentó hacerlo. Recuerdo bien más o menos los pormenores, pero la cuestión es que ese futuro que él planeó para mí, para mi edad adulta, para la edad prácticamente en la que me encontraba, como una especie de pago de alimentos, este, pues no se dio por circunstancias ajenas a él, pero que él lo intentó, que le gustaría seguir viéndome, que no me apartara de todo de él y que él estaba para lo que yo necesitara. Recuerdo esa parte, un abrazo de padre, era muy alto, que me toma hacia abajo, caminar los pasillos hacia el departamento. No es un área muy grande, bueno, no es mucha distancia más bien. Y cuando llegamos al departamento, en esta charla ya no recuerdo más pormenores, subimos, estaban mi abuela con mis tías, se levantaron de los asientos y dijeron, bueno, muchas gracias, lo que veníamos a hacer ya se hizo, ya se dijo y nos vamos. Entonces regresamos a casa, mi abuela, recuerdo, eh, molesta, como hablando para ella lo sentía como una traición a la confianza que se depositó en su momento para mi cuidado, ¿no? Entonces me quedaba claro que mi abuela jamás diría que él se hiciera cargo monetariamente, económicamente de una manutención. O sea, eso para mi abuela era claro que le correspondía a ella, eso, ya no era una responsabilidad de mi papá. Pasa, pasa el tiempo y yo intento, porque mi abuela nunca me lo impidió de que no vayas a verlo, no lo hagas, no, tuve mucha libertad en ese aspecto desde su óptica. Entonces regularmente iba yo a verlo, intenté ir a verlo, alguna vez nada más lo intenté y lo pude hacer, porque antes esos edificios tenían un libre acceso hacia las escaleras de los departamentos, pero con el paso de los años y la actividad delictiva que sufrió la zona y el país en general, pues ya tenía rejas y tenían llaves que no impedían el acceso a las escaleras. Eh, Tenía uno que tocar, bajaban a abrir, o no recuerdo en ese punto, pero sí abrían. Recuerdo que subí al departamento y lo encontré, tenía la pierna fracturada, me comentó que había sido un accidente, que no, no podía atenderme él como quisiera por la inmovilidad de la pierna. Creo que estaba en una silla de ruedas por la pierna. Estoy tratando de recordar más datos, pero bueno, en general esa parte. No tardé mucho, además fue el saludo, ver cómo estaba y me regresé. Con otro intento más, no pude, otro más, no lo logré. Hay que precisar que frente al departamento de donde vivíamos originalmente como familia, el departamento de enfrente, del pasillo pequeño de enfrente, vivían mis padrinos de bautizo.
yo no recuerdo cuál era la relación de ellos como parejas para que yo fuera el ahijado de mis padrinos, es decir, qué relación existía entre vecinos para considerar eh, que yo fuera su ahijado. Pero pasé a ver a mis padrinos ya grandes. Mi madrina me atendió con mucho gusto, le daba mucho gusto verme cada que me podía, pasaba, yo siempre pasaba a saludarlos o intentaba hacerlo porque con el paso del tiempo, pues obviamente entiendo que ellos se volvieron más grandes de edad y se dificultó su movilidad. Si ya eran personas grandes, mi papá tenía 55 años cuando yo nací, pues hagamos cuentas, yo estaba ya llegando a los 18, pues en este punto, pues ya su movilidad era complicada. Ella me comentó en una de esas visitas que ella ya no tenía acceso ni siquiera a mi papá, que ya se había vuelto un poco complejo la relación con su nueva pareja y que ella había optado por pues no conflictuar más las cosas y ya no tenían un acercamiento directo y que no veía a mi papá más que esporádicamente. Entonces, pues dejé de ir, o sea, el teléfono que originalmente era, no recuerdo si ya no era el mismo después. Yo ya vivía en Chiapas, era complicado ir. Eh, en algún momento, con el paso del tiempo, ya casado, creo que después del huracán Stan, creo que él intentó comunicarse para preguntar si yo estaba bien. Creo que esa fue la llamada única que recibí con posterioridad. Em, Cosas así que fueron llevando a que, pues yo, al final de cuentas, ya no tuviera contacto con él hasta la fecha. Entiendo que en este punto, pues él ya no debe de estar con nosotros. Siempre lo manejo como en este plano existencial, porque entiendo que está en un plano distinto. Entonces, yo ya no tuve contacto con él, yo ya no supe más del crecimiento de su hija, de esa familia, ese entorno que alguna vez fue parte de mi vida, pues ya no, pues yo no seguí ya el rastro, no tendría yo por qué. Pero ese punto eh, marcó ciertas cuestiones porque siento que no cerré un ciclo en ese punto porque pues ahorita tomando la edad que yo tengo, que estoy prácticamente llegando a la edad que él tenía cuando llegué a su vida, pues no sé, esa poca comunicación creo que afectó de ambos lados, no sé qué tanto a él, pero a mí, pues al final de cuentas le resté importancia, es decir, ya no me interesaba, no por ser una mala persona, bueno, así lo veo yo, no sé ustedes cómo lo consideren, pero entiendo que desde adentro de mí yo ya no sentía ese lazo, esa unión ya no la sentía, no sentía pues prácticamente nada, es decir, de los 8 años en adelante yo ya no tuve un contacto emocional con él, más que el ser su hijo, y entiendo que de forma natural fui perdiendo el interés hacia él. El papá, quien tomó el lugar de él, fue mi abuelo y mis tíos, mis tíos varones, que continuaron con mi educación y mi formación. Ya dije que para ellos fue complicado y para mi abuelo ya muy adelante, pues él siempre fue mi ejemplo, siempre lo vi como mi figura paterna.
Después te platicaré sobre mi figura paterna, a quien yo considero como también si fuera mi padre, además de mis tíos, hermanos de mi papá y mi abuelo. Tengo una figura paterna más, de quien hasta el día de hoy tengo un gran cariño, una gran cercanía. Siempre estamos en contacto, cerca, festejamos y convivimos casi semanalmente. Ya mi trabajo me impide tener mucho tiempo, pero nos vemos con la mayor regularidad posible por ser familia. Pero bueno, me estoy saliendo, divago ya. Pues sí, entonces este punto, desde el punto de vista emocional, lo he pensado así. Es este desarraigo, este desapego que ha marcado mi vida, pues yo lo veo como una cuestión de defensa, que mi propia mente, para irse protegiendo, mis emociones se van aislando respecto a relaciones que no funcionan, se empiezan a quitar, a excluir de mi vida pues para protegerme. Es lo que así lo entiendo. Supongo que no sé si él pensó en mí al final, si no lo hizo, si sí lo hizo, lo desconozco. Yo todavía recuerdo cosas porque tengo fotos de mi infancia, de mis cumpleaños, de muchas cuestiones que me recuerdan a mi papá y a mi mamá adoptivos. Este, y también lo hago con cariño porque no lo veo como algo malo, como algo que yo pudiera rechazar por la actitud que él tomó hacia mi mamá y hacia mí. Sus motivos pudo haber él tenido, no lo estoy justificando, pero pues él tuvo sus razones y yo nunca las conocí. Yo no podría juzgarlo desde ese punto. No tengo las pruebas, el conocimiento o la información suficiente para formarme un criterio en contra de él por eso. Podré tal vez reprochar, no sé, otras actitudes, pero no por eso, porque cierta formación sí me dio. Incluso recuerdo, ahorita me vino a la mente, que cuando se tocaba el himno nacional en la televisión me decía que nos tenemos que levantar y saludar, y lo hacíamos, él y yo. Eran otros tipos y otros tiempos ideológicos también, eh, que aún recuerdo. Pero bueno, este punto, esta, esta parte de la relación que tuvimos, pues fue algo similar con mi mamá. ¿Por qué? Porque si ustedes recordarán lo que platiqué anteriormente, cuando ella cae en esta enfermedad incapacitante desde el punto de vista psicológico, en el que ella se refugia en sí misma y no permite ya el acceso más que a los cuidados de otros hacia ella, le era muy difícil para ella en el lugar en que se encontraba, en la casa de retiro que se encontraba, verme. ¿Por qué? Porque tengo el mismo nombre que el que era su esposo. Entonces, fueron muy pocas veces las veces que pude ir a verla. Sin embargo, recuerdo muy bien porque yo sí tuve la oportunidad de verla antes de que ella trascendiera, pero ya estaba yo casado. Estaba yo casado cuando pude ir a verla y tuvimos una plática muy bonita. La vi muy sonriente, muy alegre, me trató con mucho cariño y quedamos en que yo iría a verla cada semana. Conocí a mi esposa, cosas muy simpáticas porque hasta parecía que estaba celosa porque cuando se la presenté, conmigo muy sonriente, y cuando dije, es mi esposa, mamá, mucho gusto, hija, y se puso seria. Entonces, entendí, esos contextos te dan a entender muchas cosas, emocionales de tanto de ella como mías. Es decir, esas emociones te dan a entender que la gente te quiere, que
tenía afecto, amor, cariño, preocupación, y yo lo aprecio. Tan digo que lo aprecio que con todo lo que pasé en mi infancia, con ella en su enfermedad, que le hacía difícil hasta, yo entiendo que hasta soportarse ella misma, entre esa nube de ideas que la atormentaban, de pues no sé, qué voces, no entiendo esa parte psicológica. Pero esa turbulencia que había tal vez en su mente, verla sonreír, verla estar contenta, acompañarla por los jardines en los que estaba, decirnos que nos iba a esperar con gusto para la siguiente semana. Intentábamos hacerlo cada semana. Fue agradable, fue algo muy bonito, fue un momento muy, muy único, con ella como no había tenido yo en años. Desafortunadamente, esa fue la última vez que la vi. La semana siguiente, prácticamente antes de llegar al siguiente sábado, nos llamaron que ella tuvo una ruptura de una vena que pasa por el esófago, eh, y le provocó su muerte. Entonces, en ese momento, yo sí logro despedirme desde el punto de vista de la cercanía y de la plática y de saludarnos, darnos besos en las mejillas, de contar pequeñas cosas de lo que había sido de mi vida, si ella estaba bien, si, si sentía la necesidad de algo más. Pero no, eso no ocurrió con mi papá, solamente ocurrió con mi mamá. El punto crucial de esto es que muy profundamente, muy dentro de mí, este cariño por mi mamá que subsistía y que yo siempre la menciono porque forma parte importante de mi vida para muchos aspectos, pues también ya estaba muy deteriorado. La sustitución del cariño de mi abuela por el cariño de mi mamá, pues ya estaba completado. O sea, yo ya había volcado mi cariño hacia mi abuela y hacia mis tías, en este caso también, que son como mis pequeñas mamás. Y pues emocionalmente siento que esa pérdida no me pegó tanto, no la sentí tan profunda. Sí me dolió, sí sentí la tristeza, pero siento que fue algo muy efímero, así lo siento. Esa emoción no la tuve mucho tiempo. Incluso lo veo muy seguido sobre eso de las emociones, porque yo no, algunas no las proceso del todo bien. Pero en fin, bueno, creo que hemos pasado platicando mucho sobre este tema. Quería comentarlo como un paréntesis de la plática que veníamos desarrollando previamente sobre esto de mi vida, pero era importante que lo supieran porque pues, son pérdidas en general. Y si bien van doliendo, se van sintiendo, algunos las recibimos de manera distinta que otros. Y no siento que esté mal, porque somos nosotros quienes la estamos procesando. Con el paso del tiempo uno va entendiendo que son parte de actos de la propia vida. Todos pasamos por este plano y nos trascendemos hacia otros en los momentos que nos corresponden. Cumplimos una función de vida, de dar luz, de dar esperanza, de dar amor, de dar cariño a otros, y luego nos toca cambiarnos de tren e irnos en otra dirección. Pero no reaccionamos igual al cariño que desarrollamos con las personas que queremos. Pero de eso platicaremos en otra ocasión. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta reflexión
Y pues decirles lo que he comentado al principio, que la idea de este canal es que a través de mis experiencias podamos entender que no estamos solos, que tenemos un grupo de gente que nos acompaña, ya sean familiares, amigos, conocidos, vecinos, gente que de una manera u otra se preocupa por nosotros y nos quiere, que en su mente nos tienen como un recuerdo, como algo bonito, le sacamos una sonrisa, les proporcionamos cierta alegría, tal vez tristeza, no lo sé, pero estamos presentes en otras personas. Entonces, podemos seguir adelante, podemos lograr nuestros objetivos, podemos continuar y espero poder verlos próximamente en una plática más de estas que son mis vivencias. Muchas gracias.